Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien. Quiero agradecer al Señor por la vida de nuestra hermana María Díaz, Mariquina, que afortunadamente ya salió del hospital el lunes y se encuentra recuperándose en casa. Así que bueno, no dejemos de orar por ella. Es una ancianita y que necesita de nuestras oraciones. Bien, hermanos, en esta noche vamos al capítulo 25 del libro de Génesis y muy someramente vamos a ver este capítulo que habla acerca de Abraham y Cetura, la muerte de Abraham y Jacob y Esaú. El capítulo comienza diciendo: y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Y aquí pudiera dar la impresión de que Cetura fue la segunda esposa de Abraham, pero no necesariamente. La palabra en hebreo que dice tomó puede significar que tomó de nuevo. Es decir, que aparentemente ya existía una relación de Abraham con esta mujer como concubina. Y no se puede decir que sea necesariamente la segunda esposa, porque no lo fue. En realidad ya ella era una concubina de Abraham y probablemente estuvo con Abraham de por vida como mujer, pero no oficial. Entonces, bueno, pues probablemente la esté tomando oficialmente acá, no se puede asegurar, pero de que ya existía una relación de Abraham con esta mujer, Cetura, pues la Biblia lo dice. No vamos a leer esos versículos porque nos tomaría mucho tiempo, pero se hace referencia a esta mujer como concubina de Abraham en primero de Crónica, capítulo 1, versículo 32. Bueno, nos interesa aquí mencionar que a pesar de que Cetura le dio hijos y nietos a Abraham, estos recibieron muchos presentes de parte de Abraham, pero tenemos que aclarar que todas sus propiedades y su autoridad fueron para Isaac, su heredero, que es el hijo de la promesa. Abraham es el antepasado de varias tribus árabes, como ya sabemos, incluyendo a los madianitas, que son muy citados en el Antiguo Testamento. Eso era quizás lo más interesante en esta primera parte del capítulo. Se mencionan los hijos y todo eso, bueno, los descendientes. Y después, en el versículo 8, se hace referencia a la muerte del patriarca. El versículo 7 dice: y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esta expresión algunos las han interpretado muy mal al pensar de que Abraham fue y se unió a su pueblo en el más allá, como lugar de intermedio, de paraíso, donde Dios tenía a los creyentes. Pero nada que ver, el pasaje no tiene nada que ver con eso. Simplemente esta expresión, que fue unido a su pueblo, era un modismo hebreo que aludía a la costumbre de enterrar a los muertos en un sepulcro familiar, como actualmente algunas personas pueden hacer si tienen los recursos, ¿verdad? Pueden comprar un lugar en cierto cementerio donde pueden enterrar a varios miembros de la familia. Por lo que aquí se está hablando nada más de un sepulcro familiar, junto con los otros miembros de la familia que ya habían fallecido, pero nada tiene que ver con que fue unido a su pueblo en el sentido místico, espiritual. Entonces, bueno, simplemente un modismo hebreo. Saltamos al versículo 21 del capítulo que estamos considerando. Dice: y tomó y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril,
y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. O sea, aquí estamos otra vez en algo que pareciera común en muchas de las mujeres de la historia bíblica, que tenían este mismo problema de ser estériles, de no poder tener hijos. Y eso era, en ese contexto, era una tragedia realmente. Era una vergüenza tremenda y pudieran catalogarlo como falta de la bendición de Dios, una serie de cuestiones que traía la condición de no poder tener hijos. Y a Rebeca también le tocó esta condición. Pero afortunadamente Dios está en los asuntos nuestros y Él escucha las oraciones. Isaac, lejos de quejarse o maldecir o lo que sea, él ora a Dios. Y esa es una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender. Ante cualquier circunstancia que pueda parecer adversa o que haya algo que pueda resultar para nosotros desconocido, sospechoso, situaciones de riesgo, aún en las cosas naturales de la vida, las cosas que tenemos que hacer, las responsabilidades que tenemos que cumplir como seres humanos, como esposos, como padres, como hijos, aún en esas labores cotidianas, en esos roles que tenemos que jugar por la voluntad de Dios, deberíamos siempre orar a Dios. La oración no debe ser un recurso para pedir cuando estamos en alguna necesidad. La oración contiene la petición como una de sus partes y no hay nada malo en pedir a Dios su auxilio, su ayuda en esos momentos de vulnerabilidad. Pero tenemos que entender que no solamente para eso es la oración nos vincula, nos une con Dios, nos permite tener comunión con Dios y también le da a Dios la oportunidad de trabajar en nuestros corazones. Muchas veces a través de la oración, de alguna manera Dios también nos habla a nosotros y nos dirige, nos da pues orientación en la vida. Entonces Isaac oró a Dios por este asunto de la esterilidad de Rebeca y Dios lo escucha. Esa es la otra cosa que debemos tener siempre presente, muy a pesar del desenlace de la oración, de lo que estamos pidiendo, estamos esperando. La verdad es que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. La Biblia dice que Jehová no escucha al impío, pero a sus hijos, a los que le temen, Él siempre los escucha. Y debemos confiar en eso, tenerlo por seguro, que a pesar de que las cosas puedan parecer que se nos están yendo de la mano y que no están bajo nuestro control, el Señor siempre está pendiente y siempre escucha nuestras oraciones. En ocasiones, la respuesta del Señor tomará su tiempo. No siempre Dios nos va a responder en el tiempo que nosotros pensamos, ni la manera en que nosotros pensamos. Puede tomar su tiempo y Dios lo hará de la manera que Él estime conveniente y mejor para nosotros, porque Él es soberano. Lo que sí es importante y que Él desea es que clamemos a Él, muy a pesar de que no veamos resultados, que imploremos su favor, porque tenemos que demostrar que nosotros dependemos de Dios y no hay nada malo en eso. El hecho de que reconozcamos nuestra dependencia de Dios no nos hace para nada inútiles, ni que estemos achantados sin hacer absolutamente nada. Simplemente que Dios espera que nosotros confiemos en Él y sepamos que su voluntad está por encima de todas las cosas. Hay por lo menos 3 causas posibles por la que esto sucede, es decir, por la que Dios permite que muchas veces nuestras oraciones no sean respondidas en el tiempo y en la manera que nosotros esperamos. Recuerden que nada pasa por casualidad, por ventura.
Si estamos convencidos de que el Señor dirige nuestras vidas, entonces en cada situación debe haber una intención, un propósito de parte de Dios con nosotros. Y este asunto de que la oración pueda tomar su tiempo para ser respondida y que Dios la responda de una manera no convencional, quizás como nosotros estamos esperando, eso no quiere decir para nada de que Dios se ha desentendido de nosotros. Hay por lo menos 3 posibles causas por lo que esto puede suceder. La primera de ellas es que quizás Dios desea incrementar nuestro discernimiento en cuanto a lo que realmente necesitamos. O sea, muchas veces pensamos que necesitamos algo y que lo necesitamos con urgencia. Esa es nuestra humana naturaleza, nuestra manera de ver las cosas incipientemente. Pero no siempre tenemos el discernimiento espiritual para entender que algunas cosas quizás no nos convengan, que algunas cosas quizás no estén en la voluntad de Dios para nosotros, porque pudieran representar más que una bendición, un peligro, una situación potencialmente peligrosa para nosotros. De la misma manera que un padre no le va a dar a un niño de 2 o 3 años un cuchillo o un arma de fuego para que juegue, ¿por qué lo hará? Porque quiere a su hijo, porque lo ama y lo quiere proteger. El niño no es capaz de discernir el peligro que representa para él jugar con un cuchillo o jugar con un arma de fuego. Él no lo puede entender. Y así con cosas similares. Cuando nosotros como padres que sabemos y conocemos las situaciones, vemos a nuestros hijos que están en un potencial peligro, inmediatamente intervenimos. Y bueno, quizás uno de los propósitos de Dios al permitir que las oraciones nuestras, las peticiones que tenemos, demoren o se concreten en una manera diferente como estamos esperando, o que definitivamente la respuesta a la oración sea no, pues como alguien dijo, hay muchas posibilidades para responder una oración. Puede ser no, puede ser sí, puede ser no, o puede ser quizás, o como dijo alguien, estás bromeando. Bueno, el punto es que una de las causas posibles es que Dios desea nuestra madurez espiritual y que nosotros desarrollemos este sentir, esta capacidad de discernir. Discernir es pensar, es entender, es razonar, poder ver la diferencia entre una cosa y otra, entre lo malo que pueda haber acá y lo bueno que pueda haber acá. Es pensar, es razonar, es llegar a conclusiones. Y muchas veces no estamos pidiendo lo que nos conviene. Dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, bueno, ojalá y quizás esa no sea la situación de nosotros, ¿verdad? De los que escuchan, porque somos creyentes que estamos bien con el Señor, estamos buscando su voluntad. Pero definitivamente a veces pudiera suceder que las motivaciones por las que estamos pidiendo o deseando algo no son las más correctas. Pues no podemos esperar recibir una respuesta positiva de parte de Dios. Muchas veces también está la duda, y no la duda en cuanto a sí o no, sino la duda en cuanto al carácter de Dios. Por eso es que dice que pide y es semejante a la ola del mar que va y viene, no piense tal que recibirá alguna cosa del Señor. Porque no es tanto que dude de una situación en particular, porque eso nos puede suceder a todos, pero dudar del carácter de Dios en cuanto a si Él quiere darnos o no, si Él es fiel o no, ahí estaremos en un problema muy serio. Entonces, bueno, una primera causa pudiera ser que Dios desea desarrollar, que nosotros desarrollemos el discernimiento en cuanto a lo que realmente necesitamos, que podamos darnos cuenta por nosotros mismos que tal cosa realmente no nos conviene, no es lo mejor. Y eso en nuestro caminar con Dios, en nuestra madurez espiritual podemos desarrollar
ese sentimiento o esa capacidad. Una segunda causa es que quizás Dios quiera ampliar nuestra apreciación de sus respuestas. Es decir, que muchas veces pudiéramos tener a Dios o pretender tener a Dios encerrado en una cajita de fósforo. Es decir, poner límite a Dios o pensar que Dios siempre va a obrar de una manera. Muchas veces lo condicionamos a nuestra fe. Bueno, no nosotros, pero mucha gente lo condiciona a su supuesta fe. Y pensando que con una declaración de fe, ellos pueden hacer que Dios se comprometa de todas maneras a hacer lo que ellos dicen. Eso es algo antibíblico completamente. Ese no sería el Dios de la Biblia. Un Dios que yo puedo comprometer a hacer algo tan solo porque yo lo declaro, pues no es el Dios de la Biblia. Dios desea que ampliemos nuestra apreciación de sus respuestas, o sea, que podamos ver cuán multiforme es su gracia. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, de cómo la gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas al hombre para alcanzarle, para redimirle. Es la palabra multicolor, multiforme, multicolor. Es una variedad inmensa de formas en las que Dios se manifiesta a sus hijos. Bueno, en las oraciones esto es una realidad. Dios contesta las oraciones y lo hace a veces de la manera que nosotros no esperábamos. Es algo maravilloso. Él puede usar personas o situaciones que quizás nosotros jamás pensáramos que fuera posible, pero a través de esas situaciones Dios nos responde. ¿Qué pensarían aquellas personas que estaban allí con Jesús en el monte y estaban teniendo ya hambre porque el tiempo había avanzado? No tenían solución para resolver el asunto potencialmente, ¿no? Valga la redundancia. Sin embargo, las personas que pueden entender mejor a Dios y pueden confiar en Dios como un niño, como en este caso Andrés, ¿verdad?, que trajo la merienda de un niño, 5 panes y 2 peces. Mira, aquí está esta, pero ¿qué puede ser esto para tanta gente? Pero el Señor multiplicó los panes y los peces. Entonces, la respuesta puede venir a través de milagros espectaculares, pero pueden venir a través de situaciones que no son tan, vamos a decir, admirables en el sentido humano. No hay un despliegue de poder de Dios, y sin embargo es Dios quien obra, porque Dios obra a través de los medios que Él desea hacerlo. Muchas veces pensamos que la sanidad tiene que venir de una manera espectacular, milagrosa, pero Dios puede usar la ciencia y la usa. Y mucha gente, tú no tienes fe verdadera. Si tuvieras fe verdadera, no vas al médico. No, es que Dios usa a los médicos, usa la ciencia para sanar también. Finalmente, el que sana es Dios. A veces nuestro ego es tan grande que pensamos que las cosas tienen que hacerse como yo pienso. Recuerdan a un personaje bíblico que así pensaba, ¿no? Naamán. Bueno, la verdad no era un israelita, pero era un hombre importante, un general del ejército de Siria. Y este hombre tenía gran mérito. Era reconocido entre su pueblo como un hombre de méritos, un guerrero, una gente de prestigio. Pero, dice la Biblia, era leproso. Y él lo escuchó de que la mujer había una criada allí que en algunos momentos él escuchó que le dijo al Señor si fuera a este hombre, a Naamán, si fuera a Israel y rogara al profeta que está en Israel, él podía ser sanado de su lepra. Y Naamán, para luego es tarde, y se fue para allá. Pero él iba elaborando un plan tremendo en su mente. Ahora yo voy a llegar y entonces el profeta me recibirá y alzará su mano y me tocará y seré limpio.
toda una ceremonia digna de su rango. Pero no pasó así. Eliseo ni lo salió a recibir. Mandó a su criado y le dijo, ve y dile a Naamán que se lave 7 veces en el río Jordán y será limpio de su lepra. Pero el orgullo de este hombre era grande. Dice, no, que voy yo a meterme en el río fangoso ese. Allá en Siria están los ríos de Habana y Farfar, ríos caudalosos, limpios. No, que... Pero el criado lo hizo entrar en razón. Fíjense a quién está usando Dios para ayudar a este hombre a razonar. El Señor, si el profeta le hubiera pedido algo extraordinario, no lo harías. ¿Qué cosa es bañarse en el Jordán? Y bueno, lo hizo razonar y finalmente Naamán se fue al Jordán, se sumergió a las 7 veces, porque eran 7, no podían ser 6 ni 8. Que hubiera pensado, no, a mí el 7 no me gusta, que sea el 8. No es limpio. 7 veces. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Pero esto lo aprendemos muchas veces en el proceso de espera. De cuando Dios va a responder las oraciones, qué elementos va a usar, qué personas va a usar. Eso nos capacita para apreciar cómo Él es de maravilloso. Cuántos recursos inagotables no tiene para responder a nuestras oraciones y ayudarnos a ver lo que realmente necesitamos. Y la otra tercera causa sería permitirnos madurar para que así podamos emplear sus dones con mayor sabiduría. O sea, en la medida que aprendemos a depender de Dios, a esperar en Él, pacientemente, como dice David, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, pero tuvo que esperar pacientemente. Cuando esperamos pacientemente en el Señor y estamos observando, estamos atentos a la manera en que Él opera en nuestras vidas, podemos nosotros, hermanos, servirle con más eficacia, con más sabiduría, en esas propias experiencias, esas experiencias personales que tenemos, donde maduramos y aprendemos a ver a Dios y cómo Él actúa. Eso nos va a servir después para ministrar a otros con sabiduría de Dios. No vamos a estar diciéndole ahora, mañana Dios te va a responder porque yo lo declaro. Ya tú te vas a acordar de que contigo no fue así y que pasaste una escuela. Entonces vas a tratar a la gente con sabiduría, ayudándoles para que descansen en el Señor. Pero no vas a dañar su fe haciéndole creer que porque tú eres el ungido de Jehová y lo declaraste, ya está resuelto el problema. No, tenemos que prepararnos para servir con más eficacia al Señor a través de nuestros dones, pero madurando en Él, madurando nuestro carácter, sabiendo cómo vamos a hablar, en qué momento hay que hablar, en qué momento hay que callar, qué es lo que tenemos que decir, según la voluntad de Dios, como San Pedro dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Pero si tú llegas allí con tus propias palabras y tu fanfarrería de que es para Dios nada imposible, y ya tú estás sano, decláralo, créelo. Mire, hermano, a pesar de los errores que se han cometido con eso, qué triste, cuánta gente hay creyendo esas babosadas todavía hoy, cuando han visto testimonios reales de personas que han resultado heridas, dañadas en su fe por estos asuntos. Cuando se le ha dicho a uno, el Señor ya te sanó y vas a estar acá y mañana vas allá y se muere. Porque no habló las palabras de Dios, habló las palabras de su propio corazón. Entonces, cuando entramos en esos procesos de transformación, la prueba de nuestra fe, el esperar en Dios, el ver cómo es que Él obra, aprendemos, maduramos para servir con más eficacia al Señor, ser instrumentos realmente en sus manos para bendición de otros. Bueno, ya casi que prediqué. Versículos 22 y 23. Y los hijos, y oró Isaac
a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y uno de esos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí estamos en un caso también muy interesante. Cuando Rebeca siente esa revolución dentro de su vientre, ella se sintió frustrada completamente ante la lucha de sus criaturas en su vientre. Y por eso es, bueno, pues si esto va a ser así, mejor es que me muera. ¿Para qué quiero la vida? Y fue a consultar al Señor otra vez. Qué bueno, ¿no? Que estas personas, en medio de sus problemas, deciden consultar a Dios para que Dios les hable. Probablemente lo hizo en un santuario o en algún lugar oculto. No se dice, pero definitivamente en algún lugar destinado para ese encuentro con Dios, en una intimidad, en lo personal. Y Dios revela a Rebeca lo que estaba sucediendo. Él no la dejó ahí sin respuesta, ¿verdad? Le revela lo que estaba sucediendo. Preanunció, o hizo un preanuncio más bien, de la rivalidad que habría entre esos niños que estaban por nacer, que serían Jacob y Esaú. 2 pueblos diferentes, Edom e Israel. Bueno, hay una referencia que usted puede buscar si quiere después en Romanos 9, versículos 10 al 13. Pero para abreviar, no la voy a leer, pero allí hay una referencia a este caso. Ahora, la pregunta que Rebeca probablemente se hiciera, aquí dice que se la hizo, ¿no? ¿Para qué vivo yo? ¿O por qué me sucede esto a mí? Sería otra traducción. Realmente no se puede asegurar mucho en cuanto al significado, aunque nos pueda parecer muy obvio, ¿verdad? Que estaba haciendo referencia a lo que ella estaba sintiendo en su vientre. Pero en realidad, en el hebreo, es una expresión oscura. No hay manera de poder asegurar lo que significaba esa expresión. ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero es muy natural que ante ciertas circunstancias de la vida, ante ciertas pruebas que nos llegan, situaciones que se presentan de una manera espontánea, de una manera súbita, sin que le estuviéramos esperando. Quizás cuando todo estaba viento en popa a toda vela, como es el poema, es decir, todo estaba bien, todo estaba perfecto, y de pronto sucede una situación difícil que no entendemos. Es probable que nos hagamos preguntas como estas. Bueno, ¿y por qué me sucede esto a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Mejor es que me muera. Mejor es que desaparezca de este mundo y pudiéramos entrar en una situación de depresión al preguntarnos cosas que no tenemos respuestas. Sin embargo, el remedio sigue siendo el mismo. Hay que consultar a Dios. Hay que derramar como agua nuestros corazones delante de la presencia del Señor, porque Él es el único que nos podrá consolar y el único que podrá dar respuesta a esas interrogantes que tenemos. Recuerden que Habacuc fue un profeta que cuestionó a Dios, y no necesariamente tenemos que pensar en algo irreverente o algo incorrecto, ¿no? Simplemente él manifestó humildemente y genuinamente su duda al Señor. ¿Por qué vas a usar a una nación más impía para castigar a tu pueblo? Y ahí hubo un razonamiento, un intercambio
de pensamientos entre el profeta y el Señor, porque no hay nada malo, hermanos, en ir delante de Dios con nuestras dudas, con aquellas cosas que no nos son claras, y preguntar al Señor en buen espíritu, de humildad, de reverencia, de respeto. Dios no se va a ofender por eso. Y eso es algo que debemos hacer siempre. No debemos tirar la toalla o ponernos a renegar o perder la fe o dudar de Dios y de su bondad, porque eso es lo que quiere el enemigo. Ahora, en los versículos 24 al 27 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero pelirrojo, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, aquí se concretó, ¿verdad?, lo que Dios había dicho aún antes del nacimiento. Ya Jacob estaba prendido del pie, del calcañar de Esaú. Quería salir primero. Por eso el nombre de Jacob significa suplantador, ¿verdad? Y desde el vientre de la madre ya quería agarrar la delantera a su hermano, ¿no? Simplemente esto habla de la diferencia de caracteres entre uno y otro. Esaú y Jacob eran completamente diferentes, incluso desde el aspecto físico. Dice Esaú cubierto de vello. Tiene sonido, el nombre Esaú, similar a Seir, que es otro nombre de Esaú, según Génesis 36:8. Y Jacob en hebreo, es un nombre semita que significa que Dios proteja. Aunque, como vamos a ver, también se menciona la característica del carácter de Jacob de suplantar. No tiene que Dios proteja. Entonces aquí se asocia con la palabra hebrea traducida por talón, que tiene un sonido semejante, en Génesis 27:36, donde por la semejanza de sonido también se lo relaciona con el verbo que significa hacer trampa o suplantar. De ahí el nombre de suplantador. Es un juego de palabras. Recuerden que a veces encontramos diferentes nombres para una misma persona y que indican características de la misma. Pueden ser físicas o pueden ser en sus caracteres, ¿verdad?, en su forma de ser. Aquí vemos inmediatamente las diferencias entre estos dos hermanos. El versículo 27 menciona además: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa con Z, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, aquí nuevamente, ya crecidos los muchachos, se ve la diferencia, ya siendo hombres. Dos estilos de vida diferentes. No hay nada que indique que un estilo era bueno y el otro era malo. Simplemente respondieron a sus características, a sus intereses. Esaú fue cazador y campesino o pastor. En el caso, Jacob más bien menciona que era un hombre de casa. O sea, no se menciona que ejerciera ningún oficio, pero Esaú era un hombre del campo, un cazador y probablemente un pastor. Y Jacob, como dice aquí, era un hombre que habitaba en tiendas, probablemente muy apegado a la madre, cosa que vemos en la historia bíblica también. Más adelante se podrá ver
cómo influyó esto, ¿no?, en Rebeca. Y bueno, la diferencia que hicieron allí, que para nada estuvo bien, ¿no?, que resultó en el engaño incluso a Isaac. Pero bueno, aquí todavía no hemos llegado allá. Hay dos estilos de vida diferentes. En el versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, aquí ya se está viendo pues una diferencia entre el amor, quizás la atención dada a un hijo, y el amor y la atención dada al otro hijo, y hacen una diferencia. Y esto es algo muy lamentable que ocurrió acá y que tenemos que reconocer ocurre hasta hoy en muchos hogares, donde hay padres que no tienen, vamos a decir, el discernimiento de poder darse cuenta cuando están favoreciendo a uno de los hijos sobre el otro. Eso es lo más terrible que usted puede hacer como padre, demostrar que en alguna forma hay preferencias entre los hijos. Recuerden el caso de José también, que no trajo las mejores consecuencias. O sea, hay que tratar a todos por igual y demostrar el amor y también la disciplina por igual a todos los hijos, sin hacer distinción. Reconocemos en nuestra humanidad que hay afinidad de caracteres, como en este caso. Definitivamente, si Jacob era un hombre de casa y estaba con su mamá todo el tiempo allí, quizás ayudándola, pues lógicamente hay un afecto que se desarrolla allí, inevitable, como en el caso de Esaú con su papá, que comía de la caza que Esaú traía. Entonces no hay nada malo en que hayan ciertas afinidades, ciertas preferencias en ese sentido, pero nada de eso justifica que seamos injustos o que seamos parciales en nuestro trato con nuestros hijos. Entonces, a que no es como yo, a ese lo castigo más, al otro le dejo pasar algunas cosas. Ahí es donde está el problema. Y si hay que hacer regalos en Navidad, hay que hacer regalos para todos, no para unos, mostrando preferencia de uno sobre otro. Tengamos muchísimo cuidado con eso, porque podemos hacer un daño irreversible en nuestros hijos. Bueno, en el versículo 29 al 34 se da este lamentable hecho del desprecio que Esaú hace de su primogenitura. Él era el primogénito de Jacob, de Isaac, perdón. Y el ser el primogénito era un honor especial que recibía el primer hijo que nacía, por eso se llama primogénito, el primero. Está toda la fuerza y todo el vigor del padre en el primer hijo, ¿no? Y esta característica, esta bendición, vamos a decir, de la primogenitura, incluía una doble porción de la herencia de la familia, junto con el honor de llegar a ser algún día el líder de la familia. Esto lo encontramos en Deuteronomio 21:17. O sea, la importancia que tenía esto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar, es que esta persona primogénita recibía el doble de la porción de la herencia. Había honor en ser el primogénito, era honrado por la familia, y se esperaba que en algún día futuro él sería el próximo líder, el que reemplazaría al padre como cabeza de la familia. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que Esaú vende su primogenitura. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir,
¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea que este hombre hizo algo inadecuado. Según las leyes, el hijo mayor podía vender su primogenitura o regalarla si él quería. O sea que no es que no lo pudiera hacer, sí lo podía hacer, pero perdía su posición de líder de la familia. Que eso es lo que tuvo, entre otras cosas, tuvo en poco Esaú. Él pensó en la necesidad del momento, el hambre que tenía y el deseo de comerse aquel potaje, ¿no? Eso es lo que llenaba su vista y su corazón en ese momento. No le importó perder su primogenitura. Quizás pensó que eso después de todo no iba a pasar, pero sí, realmente delante de los ojos de Dios, que mira todas las cosas, este hombre estaba teniendo en poco, menospreciando la bendición de ser el primogénito. Al vender su primogenitura, Esaú la menospreció, según el versículo 34. El juramento es la garantía de que Esaú, porque Jacob le dice, júramelo, ¿verdad? Este juramento es la garantía de que Esaú renunciaba a su derecho de manera irrevocable. O sea, ya no había marcha atrás. Aunque él pensara que quizás después, no, delante del Señor, ya se están dando los pasos. Y esos pasos son irreversibles. Él hizo o tomó esta decisión sin dar ninguna importancia a sus derechos de primogenitura. Entregó los beneficios permanentes de su primogenitura por el placer inmediato de la comida. Aquí es donde está la cosa, ¿verdad? Él actuó impulsivamente, sin detenerse a considerar las consecuencias a largo plazo de lo que hacía. Y eso nos debe servir de reflexión a nosotros. Mire, cuando vemos algo que deseamos, nuestro primer impulso es obtenerlo, definitivamente. Al principio nos sentimos intensamente satisfechos, ya que lo tomamos, y en ocasiones hasta poderosos o orgullosos de haber obtenido lo que nos propusimos. Ah, no, lo vi, me gustó y lo tomé. Y ahora me siento orgulloso, me siento poderoso. Satisfací mi deseo inmediato, mi concupiscencia. Pero ese placer inmediato a menudo opaca el futuro. Y eso es lo que no pensamos en el momento de dar satisfacción al placer inmediato. Deberíamos pensar también en las consecuencias, en el futuro. ¿Qué consecuencias me traerá darme este gusto ahora? Pero no lo pensamos, porque estamos actuando bajo el instinto animal. Podemos evitar el error de Esaú, nosotros, al comparar, antes de actuar, la satisfacción a corto plazo con las consecuencias. Lamentablemente, hermanos, qué lentos y torpes somos para aprender estas lecciones. Se nos presenta la oportunidad y quizás caemos en los más terribles pecados y nos damos presto a cometer el adulterio porque nos llenó nuestros ojos, ¿no? Porque se dio la oportunidad y la lujuria me venció. Y es bueno que nadie se va a dar cuenta, que no piensa en las consecuencias. Tristemente, cuántos casos hemos visto últimamente de hombres de Dios
que han caído, han sucumbido ante estas tentaciones y estos pecados y han destruido sus vidas y han destruido sus familias y sus ministerios también. Y no tenemos que pensar necesariamente en el plano de los ministros. Esto es válido para cualquiera. Cualquier persona que no piensa dos veces, que no piensa en las consecuencias, que no pone una balanza en sus actos y se ciega y solamente en ese momento piensa en darse el gusto, pero no piensa en las consecuencias. A menudo experimentamos situaciones familiares. Por ejemplo, cuando el apetito sexual apremia, un acta matrimonial puede no parecer tan importante. O sea, me vale el compromiso que hice, el papel que firmé, los votos que hice en el altar. Somos víctimas de ese apetito sexual y caemos sin importarnos lo que pueda suceder en el futuro. En ocasiones sentimos tanta presión en ciertas cosas que no nos importa lo demás. La presión del momento nos hace perder la perspectiva. Ese instante lleno de presión suele ser el más difícil de enfrentar en la tentación. Tomás Kempis decía, un místico de la antigüedad, no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Y tenía mucha razón. En este caso específico de Esaú, el escritor a los hebreos, al advertir a sus lectores acerca del peligro de rehusar a Dios y su gracia, cita el mal ejemplo de Esaú al vender su primogenitura y lo llamó profano y fornicario. Duros apelativos estos. Quien después dice, aunque procuró con lágrimas la bendición, fue desechado y no le fue concedida. Por más que Esaú lloró una vez que se dio cuenta de lo que había hecho y que ya no podía dar marcha atrás, lloró amargamente, pero no hubo perdón. Ya no hubo manera de recibir para atrás la bendición. ¿Cuál es la lección, hermanos? Cuidemos y apreciemos lo que Dios en su gracia nos ha dado. Y huyamos de los deleites temporales del pecado. Atrevámonos a ser diferentes. Es algo triste y lamentable, se los puedo asegurar y les puedo hablar con el testimonio personal. Lo duro que resulta perder algo por descuidarlo. Jamás se puede recuperar. Y aunque nos levantamos y seguimos por la gracia de Dios sirviéndole, no puede de ninguna manera ser borradas las consecuencias. Cierto muchacho que tenía ciertas dudas sobre el asunto del pecado, confesó a su papá el dilema que estaba teniendo con esos apetitos y esas tentaciones y cómo podía salir de esa situación. Y el papá le dijo, mira, búscate una tabla y cada vez que peques, clava un clavo en esa tabla. El muchacho no entendió. Okay. Y empezó a clavar clavos ahí hasta que la tabla estaba llena de clavos. Dijo, papá, no he podido vencer la situación. Mire, la tabla está llena de clavos. Y él le dijo, mira, todavía estás vivo. Todavía crees en Dios, ¿verdad? Sí, papá, sí. Bueno, ahora pide perdón a Dios
Arrepiéntete de cada uno de esos pecados. Y cuando tú sepas que Dios te ha perdonado cada uno de esos pecados, ve sacando los clavos. Y el muchacho se dio a la tarea de orar y de buscar el perdón de Dios. Y efectivamente llegó el momento en que ya había sacado todos los clavos. Pero para su sorpresa, él observó que la tabla no era la misma. No era la misma que la tabla que él había escogido para clavar los clavos. Dijo, papá, sí, mira, ya Dios me ha perdonado. Qué bueno, estoy muy contento, pero mira, papá, la tabla. Y el papá le dijo, ¿qué esperabas, hijo mío? Cada pecado tiene sus consecuencias. Dios te ha perdonado, pero nada hará que la tabla vuelva a su estado original. Y eso tiene una enseñanza. No es que Dios va a sacar nuestros pecados a colación en cada momento, pero vamos a tener presente, hermanos, esos errores, esos fracasos, esos pecados que hemos cometido. Y nos vamos a mantener humildes ante el Señor, sabiendo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude a todos, que hayamos aprendido de este capítulo tan hermoso del libro de Génesis y vayamos por el mundo sirviendo a Dios a donde quiera que Él nos lleve, a través de los recursos que tengamos y de las oportunidades que Él nos dé, porque es ahí donde Dios quiere que tú y yo le sirvamos. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga a todos, la paz de Cristo sea con todos. Amén.